Bueno, hemos estudiado en estos últimos meses acerca de las doctrinas de la gracia, utilizando lo que se llama un acróstico, es decir, las letras que conforman esta frase se refieren a una doctrina que hemos estado estudiando en particular. Empezamos por la soberanía de Dios, luego vimos la incapacidad total humana, la justificación por la fe, la elección por gracia, también vimos ese sacrificio eficaz de Cristo. La semana pasada veíamos esa unión espiritual de los creyentes, cómo reconocemos que hay hermanos también en otras congregaciones y que un día finalmente esa iglesia universal será reunida y totalmente visible para la gloria de Dios. Y la última letra de este sí Jesús, entonces, es la seguridad de la salvación. Y esta seguridad de la salvación se utiliza para expresar la doctrina que también es conocida como la perseverancia de los santos. Ahora, aquí hago una aclaración. En el material que usamos como referencia, el autor prefiere llamarla la preservación de los santos. En general estamos hablando de la misma doctrina. El asunto es a veces qué es lo que quizás quien está exponiendo o escribiendo desea enfatizar más. ¿Por qué? Porque como vemos, en resumen, la doctrina de la perseverancia de los santos se puede expresar de esta manera. Aquellos que han creído perseveran hasta el final porque Dios los preserva. Esa es la realidad. La salvación es de Dios de principio a fin. Sin embargo, hay algo que, reflexionando en las últimas semanas, porque también en la prudencia del Señor estuve repasando un poco acerca de la doctrina de lo que se llama la soteriología, la doctrina de la salvación, y veía cuán apropiado fue el hecho de que muchos hermanos antes que nosotros llamaran a esta doctrina perseverancia de los santos y no la preservación divina. Aunque, como les digo, es muy común que muchos cambien esa P por preservación. No porque yo no quiera enfatizar el hecho de que es Dios quien precisamente guarda al creyente hasta el final. Pero la razón es la siguiente. De hecho, voy a aprovecharme de la misma ilustración que utiliza el autor para expresar el punto al que quiero llegar. Resulta que habla de acerca de un hombre que un día, en un cierto culto, creyó en el Señor, hizo lo que quizás pasa en muchos lugares, levantó la mano, pasó al frente, hizo una oración y se le dijo, bueno, usted es una nueva criatura en Cristo, y estuvo por un tiempo en la iglesia. Pero resulta que un día lo encontraron tirado en la calle borracho. Y aunque los hermanos trataron de ayudarle, la persona no recibió la ayuda y prefirió volver a su camino de andar tomando, mujeriego, y no regresó más. Finalmente ese hombre murió. Entonces alguien lanza la pregunta, ¿fue esa persona salva? Entonces él dice que se verán bandos. Algunos dirán, por supuesto, que perdió la salvación. Es evidente que este hombre apostató de la fe y sencillamente perdió la salvación que había obtenido. Otros dirán, no, la salvación no se pierde. Ese hombre fue salvo porque creyó en el Señor. Nosotros no tenemos por qué escoger entre una y la otra, aunque cada uno está afirmando un elemento de verdad. Y aclaro, antes de que alguien se asuste, o sea, yo entiendo y confieso y creemos que las Escrituras enseñan que la salvación que el Señor da no se pierde. Sin embargo, ¿por qué es que se dan este tipo de debates, de situaciones? Obviamente el caso que he presentado es hipotético, pero que no estaría lejos de la realidad de lo que realmente ha pasado en la vida de muchos. Estuvo por muchos años en la iglesia y después llega el momento en que tiene que partir de la tierra. ¿Y qué fue de esta persona? Lamentablemente, a veces ese es el consuelo de muchos cuando llega el momento del funeral. Le dicen, no, pero él estuvo con el Señor en un tiempo y ahora está con el Señor. Bueno, ¿cómo lo sabe usted? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en aquellos que no afirman esta soberanía absoluta divina en la salvación, ¿qué es lo que pasa? Hay un elemento humano en el cual se hace determinante el hecho de que esa decisión que la persona toma, ese levantar la mano, ese decir yo acepto a Cristo,
es tan indispensable para preservar ese libre albedrío humano, que ¿qué pasa? Para ser consistentes, así como el hombre es en quien en última instancia se salva al rechazar o aceptar la oferta del Evangelio, porque ese es el lenguaje que se utiliza, es también el hombre quien en última instancia es responsable por mantenerse salvo. Al menos ellos están siendo consistentes, ¿verdad? Conocemos grupos que en efecto enseñan que la salvación se pierde. Están siendo consistentes, pero eso no los hace bíblicos, porque eso no es lo que enseña la Escritura, como vamos a ver esta noche. Es un tema amplio y trataré de centrarme en unos cuantos pasajes que nos puedan traer esa claridad. Sin embargo, también hay otro peligro que podría llamarlo un tanto curioso, porque tenemos por otro lado un grupo de iglesias donde igualmente quieren enfatizar el hecho de la decisión humana, de que pase al frente, de que haga esta oración, pero hay algo que se le dice a la persona y que es muy común verlo en lo que se llama el camino de Romanos, ¿verdad? Una presentación del Evangelio que está basada en versículos de Romanos, donde luego entonces se le dice: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted ya creyó en el Señor y salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Que es una frase que se puede prestar para mucha confusión. ¿Por qué? Porque sutilmente, aunque la afirmación en última instancia es verdadera, es decir, aquel que ha sido salvado lo será para siempre, le está dando una garantía de salvación a una persona en un momento muy prematuro para decirle a una persona que ya no se preocupe por cómo anda en la vida. Y esto entonces, ¿qué es lo que viene a traer como consecuencia? Bueno, abre la puerta para muchas cosas, porque luego es evidente que usted le ha dicho a muchas personas que ya son creyentes, pero no están viviendo como creyentes, porque seguramente no son creyentes. Entonces, bueno, ya recibiste a Jesús como Salvador de tu vida, ahora llegó el momento de hacerlo, Señor. Tienen que llegar a hacer ese tipo de invitaciones o de ajustes. ¿Por qué? Porque ya no está coincidiendo. Bueno, sí, has creído en Jesús para salvación, pero ahora es el momento de madurar como cristianos, de dar un avance en ese andar cristiano, o no se diga también de cuando en algunos lugares enseñan del cristiano carnal, de que se puede ser cristiano pero viviendo como impío. ¿Por qué es que llegan a pasar esas cosas? Bueno, precisamente porque, curiosamente, a lo largo de ese camino de la salvación, de ese orden de la salvación, donde han hecho el énfasis en la voluntad humana, en el último paso, ahí sí, es Dios quien guarda a los suyos y quien ha creído en Él, entonces salvo para siempre, ¿verdad? Entonces trae esa extraña combinación. Fue el hombre quien decidió salvarse, pero ya ahora usted no se preocupe, si ya creyó en Jesús, ya entonces es salvo para siempre. Hay un tercer peligro, hay una tercera combinación que también pudiera infiltrarse en aquellos que, como la mayoría que estamos acá, que habiendo escuchado las doctrinas de la gracia, dirán: no, por supuesto, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor de principio a fin. Él es el que salva, Él es el que convierte el corazón, Él es el que abre los oídos, el que abre los ojos, el que convierte a la persona. Es por ese cambio en el ser de uno que uno puede creer en el Señor, y los que han creído en Él, entonces Dios los preserva hasta el final. Y hasta ahí todo bien. El asunto es, como les digo, que esa preservación se enfatice solamente del lado divino. Porque la santificación, a diferencia de la conversión, que es un acto único de Dios, recientemente volvían a escuchar ustedes estas palabras, es monergística, es la intervención de una sola fuerza, que es lo que significa mono, uno y de energía. Una sola energía, una sola fuerza, uno solo obrando, que es Dios. Y la santificación, ¿qué es? Es una obra sinergista, es decir, de que representa dos o más. Es la obra de Dios, pero también del hombre. Por eso es que entonces, como les digo, esa P es importante que la entendamos como originalmente los hermanos la llegaron a definir como la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque tristemente, y en círculos que a veces tienen conocimiento de las doctrinas de la gracia,
calvinistas, reformados, se puede introducir ese sutil error del antinomianismo, de que ya el cristiano está entonces exento de esa ley que Dios ha dado a su pueblo para conducirse. ¿Por qué? Bueno, porque ya el Señor nos salvó. Y ahora mi condición delante de Él, Él me ve con la justicia de Cristo, y amén, así es. Pero no podemos ignorar que constantemente la palabra nos dice a nosotros: sed santos, porque Dios es santo. Sed perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O como escribe Pedro, y haciendo estas cosas, no, ¿verdad? Vamos a buscar el pasaje para usar la palabra exacta que dice Pedro. Vamos a... No caeréis, es lo que dice, ¿verdad? Ve que se puede caer de la gracia. Dice alguno, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es que el hombre es responsable. Vean que esta responsabilidad humana no anula para nada la afirmación que estamos haciendo inicialmente, que la salvación es de Dios de principio a fin. Y sin embargo, Pedro tiene que escribir: procure hacer firme su llamado. Procúrelo. Perseverancia de los santos. ¿Cuál es el gran temor? ¿Cuáles a veces las objeciones que algunos pudieran tener cuando sostienen el hecho de que la salvación se puede perder? ¿Qué es lo que le van a decir a uno? ¿Cómo? Es que si la salvación no se pierde, entonces eso le está diciendo a las personas que no importa cómo vivan, que es es dar vía libre a una vida licenciosa. Y entonces uno tiene que decir ahí con claridad: no, entonces usted no está entendiendo de qué se trata la doctrina que nosotros estamos afirmando. Es perseverancia de los santos. De los santos. De aquellos que son santos en Cristo, llamados a ser santos. Y es perseverancia, es algo en lo que hay diligencia. Es algo en lo que está involucrado el esfuerzo. Pero ¿qué es a veces lo que pasa? Y yo lo puedo entender. Porque para nosotros que venimos a admirar esta gracia de Dios, ¿verdad? Cuando uno dice gracia, no por obras. Gracia y obras, polos opuestos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué escribe Pablo en 1 Corintios 15? Después de que él ha dado la definición del Evangelio, del mensaje que él dijo, ese mensaje que han escuchado y que yo también les he transmitido, ¿verdad? Que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego, ¿qué dice él? Él va a decir que es el menor de los apóstoles. Y sin embargo, ¿qué dice? Que ha trabajado más que los demás. Pero vean cómo lo dice. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo habla de la gracia de Dios, exalta la gracia de Dios, y a la vez él puede afirmar: he trabajado. He trabajado. De hecho, Timoteo le dice: esfuérzate en la gracia. Pastor, pero es que no entiendo, no es que no es por obras. Claro, no, la salvación no es por obras. Sin embargo, aquellos que han sido salvados por la gracia, se esfuerzan en la gracia. A la luz de esa gracia se esfuerzan y trabajan. Y perseveran. ¿En qué? En guardar todo lo que el Señor ha dado. No, es claro que la Biblia entonces enseña que aquel que ha sido salvado va a trabajar, va a esforzarse, va a perseverar, va a ser diligente. Entonces esos casos hipotéticos que se nos presentan de fulanito tal que estuvo tantos años en la iglesia y después empezó a vivir como impío, ¿qué pasó? Bueno, es que entonces claramente se mostró que no era un santo,
porque no perseveró en lo que un santo tenía que perseverar. Porque el Señor dice con mucha claridad en Mateo 24, ¿verdad? Aunque es en un contexto escatológico, pero hay una afirmación que sin duda igualmente aplica: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces depende la salvación de lo que haga el hombre, ¿no? Sigue siendo enteramente de Dios. Lo que pasa es que Dios usa medios. A aquellos que salva les da los medios apropiados para que perseveren en la salvación. La razón última entonces que uno puede reconocer por el hecho de esa perseverancia es sin duda esa gracia de Dios. Es Dios que nos guarda. Primera de Juan es una carta que abunda de ese tipo de mensajes. Vean de nuevo. Primera de Juan inicia diciendo ahora que si alguno dice que no tiene pecado, ¿es qué? Mentiroso. Sin embargo, hay unas palabras luego que son muy tajantes, ¿verdad? En Primera de Juan capítulo 3, cuando nos dice lo siguiente, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos entonces de que, por un lado nos dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y sin embargo luego dice, el que practica pecado es del diablo. ¿Pequé? ¿Soy del diablo o soy del Señor? ¿Dónde está la clave en lo que está diciendo aquí Juan? En la palabra practicar. Hay una gran diferencia entre un santo que cae en pecado, que peca, y aquel que es del diablo y vive practicando el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Vean cómo inicia este mismo capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica. El cristiano tiene una esperanza. Un día veré a mi Señor. Para algo escogía este canto, muy apropiado. No sé si por la muerte de pasar, si vivo estaré cuando Él venga, pero algo estoy seguro, yo lo voy a ver. Él vendrá por mí. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. Pero ¿qué pasa con el cristiano entonces que puede decir con esa convicción? Yo sé que mi Señor vive, yo sé que mi Señor regresará. Y por lo tanto, entre tanto que Él viene, entre tanto que viene el día de encontrarme con Él, me purifico. Entonces ven cómo claramente aquellos que quieran acusar de que la enseñanza de la perseverancia de los santos es una invitación a una vida licenciosa, es sencillamente que no han entendido esta doctrina como la presenta la Escritura. Nunca estamos nosotros enseñando la seguridad de la salvación, de que aquellos que están en Cristo, de que aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, que serán inevitablemente salvos hasta el final, porque es Dios quien los salva, sea una excusa para el pecado. Nada estaría más lejos de la realidad. Pero sencillamente nosotros, tanto lógicamente por las implicaciones de las doctrinas que hemos estudiado, como por estos pasajes tan claros que así lo afirman, vemos que es así. El Señor salvará inevitablemente. O sea, porque ¿qué sería afirmar que uno de los que el Señor eligió no sea salvo hasta el final? Y que fracasó su propósito. Y sin embargo, ¿qué es lo que escribe Pablo en Romanos 8? Una porción muy conocida. Es un pasaje clásico para hacernos ver de que en efecto podemos hablar de un orden en la salvación. Sin embargo, el versículo
28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito por el cual llama. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios con aquellos que llaman? ¿Qué nos está diciendo el siguiente versículo? Que sean conformes ¿a quién? A la imagen del Hijo. Y eso también, tenemos muchos otros pasajes que podríamos estar citando de que nosotros debemos crecer a la estatura de la medida del varón perfecto, que es Cristo. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Dios nos salva para que seamos como el Hijo, ese varón perfecto. Pero vean lo que sigue diciendo: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean qué interesante el énfasis, ¿verdad? Que refleja la traducción acá. Y a estos también. Es decir, nadie se pierde de un paso al otro. O sea, si se perdiera la salvación, ¿qué tendríamos nosotros que estar leyendo aquí? A los que predestinó, unos de estos llegaron a ser llamados. Luego otro tanto llegó a ser justificado. Y de algunos de esos que fueron justificados, sí, les fue bien y fueron glorificados. Pero ese no es el lenguaje de este pasaje. Estos mismos que desde el inicio fueron predestinados, estos mismos inevitablemente son llamados y son también justificados y finalmente serán glorificados. Al punto que el versículo tiene el verbo de glorificar en pasado. Eso no ha pasado, pero Pablo dice, los glorificó. Pablo, un momento, no hemos sido glorificados. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero no dude que eso será así. Ese es el gran consuelo. Eso trae descanso al alma. Eso trae y obra en el creyente esas ganas de alabar a Dios, de reconocerle y darle la gloria a Él, porque si esto es así es porque Dios es quien lo hace. Aquel que me llamó me glorificará al final. De eso puedo estar seguro. Su propósito no será frustrado. Pero entonces viene la pregunta de muchos, pero entonces ¿cómo sé si soy elegido? Entonces, volvamos ahora sí, ya con más detalle, al pasaje de Pedro. Porque Pedro, ¿verdad?, nos dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y harán firme su vocación. ¿Y qué fue la otra palabra que utiliza? Su elección. Entonces, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice así a partir del versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y vean lo que dice el siguiente, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo hace firme ese llamado? Precisamente perseverando y siendo diligente en aquello que el Señor le pide, es decir, en abundar en fruto para Él.
Y aquí se nos han dado algunos ejemplos. Muchos de estos los podemos ver reflejados en el fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Pero si hay alguien que entonces viene y dice, bueno, sí, yo creo en el Señor, pero es alguien que claramente no manifiesta, ni refleja, ni crece en ninguna virtud, ni en dominio propio. Ahora, que el dominio propio tenemos que verlo no solamente en el asunto del carácter, ¿verdad? Lo que la gente llama es que tengo un carácter fuerte, ¿verdad? Explosivo, iracundo. No, el dominio propio es, en efecto, aquel que, por ese Espíritu Santo que mora en él, se refrena de todo pecado. Es alguien que en efecto tiene control sobre sí mismo, sobre su temperamento, sobre sus emociones, que ante la tentación se mantiene o huye como José. Afecto fraternal, amor. Esta señal del amor, ¿verdad? Claramente Juan la desarrolla ampliamente en la primera carta de Juan. Entonces nosotros notamos eso. Vemos que hay pasajes que muy claramente nos dicen, el propósito de Dios no será frustrado. Filipenses 1:6, ¿verdad? ¿Qué dice ese versículo? Cuando nosotros vamos a este pasaje, Pablo le está diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, la comenzó y la va a terminar. Y sin embargo, Pablo en esa misma oración está diciendo, en el versículo 9, que esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿A qué? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el final. No se preocupen, vivan como quieran, ¿no? Oro para que ustedes abunden más y más en amor y conocimiento del Señor, para que cuando Él venga los halle irreprensibles y los halle con fruto abundante para Él. Esa era la oración de Pablo, que acababa de afirmar, Dios la perfeccionará. El que la comenzó, la termina. ¿A quién se le atribuye la salvación? De principio a fin. Es del Señor. Y sin embargo, Pablo ora al Señor de la salvación para que aquellos que han creído en Él abunden en fruto para el Señor. U otro ejemplo, que también está ahí cerca. Hermano Mariano lo recordará. Filipenses 2, 12 y 13. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ven entonces cómo más bien es un peligro en aquellos que entonces, habiendo conocido las doctrinas de la gracia, olvidan de este énfasis que está ahí, de que es perseverancia de los santos, y no solamente la preservación divina. Son las dos cosas. Pero hay un mensaje claro de que el santo persevera. También lo vemos reflejado en la confesión de fe. Porque, de nuevo, no es simplemente decirle a las personas, vea, tranquilo, la salvación no se pierde. El Señor usa medios. Vean lo que dice la confesión en el capítulo 18, párrafo 2. En el capítulo precisamente de la seguridad de la gracia y de la salvación. Dice, esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Me gusta cómo lo expresa el autor en una parte de la redacción, donde dice, antes que decirle a una persona cuando ha afirmado que ha creído y decirle, no se preocupe, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo.
el mensaje es: persevere en la fe, continúe en la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo le dirá que es hijo de Dios. No nos corresponde a nosotros decir eso. El Espíritu Santo es el que dará el testimonio. El Espíritu Santo le dará la prueba. Y eso es lo que, ¿verdad?, muchos en su testimonio de conversión llegan a reflejar y a escribir. No sé cuándo pasó, pero hubo un momento que ya fue evidente. Para ese momento yo ya sabía que el Señor había hecho algo en mi vida. ¿Eso qué es? Es el testimonio del Espíritu, diciéndole a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Como les decía en las clases que tuvimos recientemente en la escuela dominical, eso no es una voz audible, una voz interna, que el Espíritu le dice: sí, ya sos hijos de Dios, ¿verdad? Sino que precisamente por ese fruto que se va manifestando, llega a ser evidente. Esto que está ocurriendo es obra divina. Esto no lo estaría haciendo yo en mis fuerzas. Viene del Señor. Él es el que trae ese convencimiento. Luego la confesión también trae otro punto muy claro, que esta seguridad no tenemos que tomarla como que es inamovible en el creyente. De hecho, luego va a mencionar que por los descuidos, que por nuestra negligencia, un cristiano puede tener dudas acerca de su salvación. Eso ocurre. ¿Por qué? Por hacer a un lado los medios de gracia que Dios ha dado. Otros argumentan: bueno, si usted me dice que la salvación no se pierde, entonces ¿por qué Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande? ¿O por qué hay advertencias acerca de no apostatar de la fe? Si eso está ahí es porque puede pasar. Hay que entender primero lo siguiente: el hecho de que el Señor advierta de algo es porque tiene el propósito precisamente de amonestarnos a nosotros para que le temamos a Él, para que vea que hay peligros reales, precisamente para que no demos simplemente por sentada su gracia de que Él no está llamándonos, en efecto, a vivir apartados para Él. Y está ahí porque eso pasa. Hay personas que sí apostatan de la fe. Hay personas que sí descuidan una salvación tan grande. Pero la gran salvedad que hace la Escritura, como Juan lo explica muy bien, es que están aquellos que salen de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Quien apostata de la fe es porque nunca estuvo realmente en las manos del Señor. Porque tenemos que tener muy en cuenta, o sea, afirmar que alguien pierde la salvación sería decir que las palabras de Juan en capítulo 10, de Jesús en Juan capítulo 10, son falsas. Cuando Él dijo: nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Asterisco, implican restricciones, salvo si usted se sale. Eso no es lo que dice. Ven, entendemos, ¿verdad? Que es que, sin embargo, como les digo, algunos esa es la conclusión a la que llegan. Pero el Señor está diciendo muy claramente: nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso yo lo puedo recordar muy bien, que se me enseñaba en los discipulados que llegué a recibir antes. ¿Pero qué estaba faltando ahí? Vea, nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre, dice Jesús en Juan capítulo 10. Pero sus mismos que están ahí en la mano del Padre viven para el Padre. Como más adelante y muchos otros pasajes se dice. No, nadie puede. Pero está la advertencia porque están en efecto aquellos, como lo viene a expresar Hebreos capítulo 6, que gustaron de las cosas celestiales. Ese pasaje vamos a buscarlo. Sin duda, si algo despierta en uno leer esas palabras, es porque precisamente el Señor tiene un propósito con ello. Es traer una seria advertencia. Es así, Hebreos capítulo 6. Dice así, Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Vemos entonces que hay dos efectos al final de esa exposición constante a la palabra del Señor. En unos, en efecto, hay fruto. Recibe la bendición de Dios. Pero hay otra que lo que produce es espinos y abrojos. Y es una realidad que viene a traer mucho temor en la iglesia, cuando precisamente ese que parecía que estaba conmigo batallando juntamente por una misma causa, ya no lo está. Más bien está sirviendo ahora la causa del enemigo. ¿Cómo pudo ser eso? Hay quienes se engañan a sí mismos. Hay quienes quieren dar por sentada la gracia de Dios. Se quedan con la declaración sublime del perdón, pero no con el cambio que trae el Señor. Porque cuando Él me cambia, no me cambia solamente para creer. Él me cambia para que después de ello Él siga viviendo para Él. Quiero que finalicemos buscando Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Dice así: para que tengamos un poquito más el contexto, leamos a partir del 36. Dice así: y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo les reuniré de todas las tierras a los cuales los eché en mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué dice el Señor? Yo les daré un corazón para que me teman. ¿Qué dice el Señor? Haré un pacto eterno, no me volveré de hacerles bien. El Señor dice, no me voy a retractar. Es Dios jurando por sí mismo. ¿Qué podemos decir? Eso va a pasar. Eso es así. En el nuevo pacto el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El reino es para nosotros. Y sin embargo dice, pondré mi temor para que no se aparten de mí. ¿Por qué están las amonestaciones entonces en la palabra? Precisamente para Dios obrar ese temor. Él usa medios. Él dice, yo voy a poner mi temor para que no se aparten. ¿Qué sucede con aquellos que se apartan? Que no tienen el temor a Dios. No temen a Dios. Por eso usamos esta palabra, esa temeridad, que conociendo todas estas cosas, las bendiciones como también las amonestaciones, al final dicen, prefiero el pecado. Prefiero exponerme al juicio de Dios. No está el temor. Pero cuando el Señor con su palabra viene y nos recuerda y nos muestra cuánto seguimos pecando contra Él,
Sí, por un lado está ese mensaje consolador del Evangelio que dice: mi condición delante de Dios no ha cambiado. Él me sigue viendo justo por la justicia de Cristo. Pero a la vez trae entonces arrepentimiento, porque ¿cómo puedo seguir pecando contra mi Dios? Ahora el arrepentimiento y sigo adelante, perseverando en lo que Él me ha llamado. ¿Se puede tener seguridad de la salvación en esta vida? Sí, porque los pasajes así lo afirman. ¿Puede ser alguien cristiano y vivir con constante inseguridad en esta vida? También tengo que decir que sí, por la negligencia y descuido de nuestras propias vidas. Pero lo que no podemos afirmar es que alguien que viva constantemente en pecado, irresponsablemente, sin tomar en cuenta todas las amonestaciones de Dios, a esa persona yo no le puedo dar ninguna certeza, por más que me diga que él hizo una decisión o de que ha creído en el Señor o que sabe todas estas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque el fruto que estoy viendo en su vida refleja lo contrario. Quiere el Señor poner ese temor en nuestros corazones. Al terminar este estudio, la mayoría, y por eso, como les decía la semana pasada, doy gracias a Dios de que muchos, por esos estudios, el Señor los utilizó para conocer más de la iglesia, de lo que creemos, y al día de hoy están en la iglesia. Si usted no tiene iglesia y está buscando, pues también le invito a que nos conozca más. Pero aunque estos estudios terminen, no significa que para nosotros la responsabilidad cristiana ha terminado, o que alguien luego venga a decir: no, es que cómo me hacen falta los estudios para seguir en la vida cristiana. No, todo lo que usted necesita para la vida cristiana está aquí. Y el Señor lo ha dejado bien claro. Él ha dado la iglesia, su palabra, la oración, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos los suyos vivan para Él. Y estén en con esos medios sean entonces preservados. Nos esforzamos en la fe, nos esforzamos en la gracia, pero en última instancia, descanso en ese cuidado del Señor, sabiendo, como también Juan da esa promesa, que el maligno no me toca. El maligno no podrá arrebatar a ni uno solo de las manos de Dios. Y por eso Pablo, después de darnos ese orden de la salvación con tanta certeza de que los que fueron predestinados serán en última instancia glorificados, luego hace la pregunta: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Entonces, cuando venga el día final, yo sé que tendré la entrada, no porque me esforcé muchísimo en la gracia, sino porque la justicia de Cristo, y a Él lo tengo como abogado. Pero, nuevamente, esa perseverancia es lo que en última instancia trae esa seguridad. ¿Quiere vivir seguro de la salvación? Vea entonces el fruto en su vida. No hay fruto en su vida, entonces pida al Señor que le muestre cuál es su condición. Oremos.